Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bien, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Saludo a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días, compañeros. Pues estamos pendientes de este caso tan lamentable que ocurrió en el Fuerte. Es el 9º feminicidio o asesinato de mujeres en lo que va el año en Sinaloa. Pasaron casi 10 horas, por cierto, hubo mucha molestia en la población del Fuerte para que exhumaran el cuerpo de la joven Itzel, una joven que se reportó fue asesinada por un sujeto que era vecino del negocio en el que ella laboraba, una estética, y que presuntamente la acosaba tiempo atrás. La persona está detenida, el presunto responsable, las autoridades pues han abierto ya una carpeta de investigación. Las labores de los peritos ahí continúan, por cierto, durante la noche tuvo que ponerse seguridad. Había molestia de la población del Fuerte, que hizo una manifestación por las principales calles de la ciudad, justamente para presionar a las autoridades y para exigir justicia. Un hecho, pues la verdad, muy lamentable, una joven de apenas 20 años. El hallazgo del cuerpo en su momento se registró la tarde del miércoles 20 de abril, dentro de un domicilio ubicado en la calle Zaragoza, del sector centro del Fuerte. Peritos investigadores en feminicidios ingresaron al domicilio con trajes especiales y empezaron a excavar la fosa donde estaba enterrada la joven. Una vez realizado el trabajo de campo por parte de peritos investigadores, el cuerpo fue levantado y llevado a una casa funeraria donde se realiza la necropsia y determinar específicamente las causas de su muerte y determinar si fue víctima de alguna agresión sexual. Cabe mencionar que al lugar acudieron amigos y familiares de Itzel, quienes marcharon por las principales calles del centro del pueblo mágico del Fuerte en exigencia, ya le decíamos, pues de justicia. Por otra parte, informar que el agresor sigue resguardado en las instalaciones de seguridad pública municipales, en donde en las próximas horas quedará a disposición del Ministerio Público. En la mañana hablábamos sobre este tema con la doctora Tere Guerra, quien condenó también los hechos y señaló que, pues, lamentablemente, en muchos de los casos, a pesar de que hay denuncias, pues no se le da el seguimiento adecuado. Y lamentablemente también en muchos de los casos pues no hay denuncia formal. En este hecho nosotros sabemos que esta jovencita se había acercado a la familia de su agresor para pues quejarse de su comportamiento. No sabemos si hubo denuncia formal. Es una situación que ya estamos también investigando, Javier, pero pues es un hecho muy atroz. Mira, preocupante por el tema de los feminicidios. Pese a todos los programas, todas las disposiciones que se han desplegado en este nuevo sexenio, ya con una Secretaría de la Mujer, pues vemos que este tema sigue dando de qué hablar, igual con la violencia intrafamiliar, cómo se disparó, sobre todo en este tiempo de la pandemia. Preocupante, ¿no?, por la forma de que parece ser como fue privada de la vida a esta jovencita, y es el 9º caso que se da en este año. Y el problema es que las estadísticas siguen con este problema de los feminicidios. ¿Qué hacer? Es la pregunta, yo creo que se hace toda la población. Y lo que se ha recomendado a las mujeres que se sienten sobre todo acosadas, que presenten las denuncias correspondientes, pero también que la autoridad ponga atención en cada una de ellas y verifiquen que cuando se le da algún tipo de protección a las mujeres, si son solteras o casadas, bueno, se les dé seguimiento y que la protección sea continua y permanente, porque también hemos visto que muchas de ellas han sido privadas de la vida por sus exparejas, aun cuando tengan medidas de restricción. Aun cuando tengan medidas de vigilancia, bueno, pues en algún momento también la Secretaría de Seguridad Pública ha dicho que es imposible, por el número de demandas que hay, pues darles protección las 24 horas del día y con determinado número de elementos. Y además son elementos que tienen que estar ya hoy capacitados, que cada municipio está ya formando grupos de reacción capacitados para este tema. Bueno, pues esperemos que la autoridad judicial, y habrá que entender que hoy los nuevos protocolos establecen una serie de medidas. Cuando hay un caso como esto, no pueden entrar abiertamente a una vivienda y extraer un cuerpo si no tienen la orden de un juez competente para no violentar el debido proceso y que el presunto responsable pueda salir libre.
por haber sido prejuzgado. Ahorita hay una persona detenida que se presume pudiera estar involucrado y está detenido por una cuestión administrativa de momento. Habrá que ver si tienen los elementos necesarios para ejecutar un orden de aprehensión por parte de la Fiscalía y bueno, pues llevarlo al juicio y conocer, bueno, cómo estuvo esta privación de su libertad, de su vida, de esta jovencita, ¿no? Muy lamentable, ¿no? En este municipio. Milton, ¿tu punto de vista? Híjole, pues en esta parte de lo que estamos viviendo ya, de salir de la pandemia, de vencer la ansiedad que provoca pues este tipo de situaciones, vamos viendo este tipo de conductas. Recordemos también que hace unos 2 o 3 días... Voy a interrumpir, sí, perdón. Milton. Vamos a enlazar a nuestro compañero Omar de la Rocha. Está con la familia de la joven, nos dice en este momento. ¿Dónde te encuentras, Omar? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a la auditorio de los noticieristas. Fíjate que estoy en la funeraria Morena, en la ciudad de Los Mochis. Estamos en los noticieristas en todo el estado. Y la familia, obviamente, pues esperando que me entreguen el cuerpo para darle cristiana sepultura. Los familiares, primo precisamente de Itzel, que vamos a platicar así brevemente, Luis Alberto, porque se entiende obviamente la situación por la que están pasando. La exigencia en estos momentos, pues ya obviamente que se haga justicia por parte de la familia de ustedes, ¿no? Y así es lo que queremos, ¿verdad? Que pues que todo lo que hemos vivido, pues sea justicia y pues no es fácil, ¿verdad? El estar en esta situación y ver cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? Entonces, eso nos entristece mucho y cómo, pues, cómo se actuó, ¿verdad? Porque hubo muchas horas que pues el cuerpo estaba ahí y no se hacía nada, entonces, pues, sentimos mucho dolor y pues queremos que sea justicia realmente. La solidaridad que ha mostrado el pueblo del Fuerte, bueno, todo el estado prácticamente que está indignado. Yo sé que nada lo reconforta, pero esta situación les va a dar que habrá de existir justicia. Sí, pues fíjese que hay muchas personas que ni siquiera conocían a esa jovencita, se arrimó a tener pues solidaridad, ¿verdad? En cuanto a apoyar a los familiares y ver la situación que no era nada fácil, ¿verdad? Entonces agradecemos, ¿verdad? Todo el apoyo que se dio, tanto de amigos, hermanos, ¿verdad? De todo, de toda la localidad, perdón. Entonces vemos ahí que pues es lo que yo le ¿tiene certeza de que el responsable está detenido? Sí. Pues a lo que vimos, de hecho, pues a mí me tocó vivirlo. En el momento. ¿Me entraron precisamente a la casa? Pues sí, cuando se lo llevaron detenido. La exigencia, las autoridades, el gobierno del estado es justicia. Sí, así es lo que se requiere, ¿verdad? Porque es un acto, pues, como familia no se le desea a nadie, ¿verdad? Y más ese tipo de personas, ¿verdad? Que si en dado caso llega a salir en libertad, puede hacer lo mismo con otra persona inocente. Muchas gracias. Bueno, Luis Alberto, precisamente pues hemos platicado aquí con uno de los familiares y que están esperando que les entreguen el cuerpo precisamente de la joven Itzel. ¿Sabe la familia si había presentado alguna denuncia, Itzel? No, fíjate que no había presentado ninguna denuncia precisamente Itzel porque no se había advertido que pues, sufriera precisamente acoso por parte de esta persona, tal y como pues, ha trascendido en muchas ocasiones a través de redes sociales de la situación que estaba viviendo desde hace tiempo, ¿no? Vaya situación. Pero por lo que entiendo la acosaba pues en redes sociales, ¿no? Sí, a través de redes sociales, mensajes, ¿no? Que es lo que ha trascendido, obviamente. Vaya situación. Pues nuestro pésame a esta familia, Omar, por tu conducto. Muchas gracias. Al caliente, buenos días. Gracias, Omar de la Rocha, en vivo con la familia de esta jovencita de 20 años que fue asesinada lamentablemente en el Fuerte. Milton. Sí, y esta situación, decía, de ansiedad que mucha gente genera, vimos una situación que pasó en un concierto donde un exnovio apuñala a una muchacha y el equipo, el grupo, lo detiene. Vemos esta situación en el Fuerte, un pueblo mágico,
por la calidad de su gente, por la nobleza de su gente, donde pasa este tipo de situaciones y como bien se comentó, inunda el dolor. Y el dolor une y ve la marcha. Una marcha de noche de protesta no la hace o no se hace comúnmente. Y casi siempre ese tipo de marchas son marchas donde hay un dolor muy grande, donde hay una injusticia muy grande y donde pues no hay palabras para expresarlo. Y este tipo de situaciones a una joven que tenía todo un camino por delante, trabajadora, que se estaba abriendo paso, que llegue alguien y lo haga de la manera en que lo hizo, no sé, puede inferirse o tal vez pudiera pensarse que tal vez el agresor estuvo bajo el influjo de algo. Entonces, de alguna situación de drogas, no sé, porque si para ese tipo de bestialidad, no sé si se ocupe ese tipo de situación, o sea, estar bajo esa situación. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente que se aplique la justicia, caiga quien caiga, y las instituciones y así también las muchachas, las mujeres, las personas tengan mucho cuidado cuando hay un tipo de agresión así o cuando hay un tipo de acoso. ¿Para qué? Para dejar evidencia y para protegerse. Mira, así sea virtual, inmediatamente así sea presentar virtual, una denuncia. inmediatamente. ¿No? Hacer el pantallazo y presentar la denuncia. ¿Por qué? Porque ahorita más que nunca no estamos viviendo la sociedad como antes. Ahorita hay un tema ya de salir de esta situación de la pandemia. Lo insisto mucho porque es un tema donde hay mucha ansiedad y donde tenemos que cuidarnos y cuidarnos mucho. Entonces, como bien comentas tú, es a la primera, rápido la denuncia. Francisco. Pues como fortense, abrazo en primer lugar a la familia. En verdad, mi más sentido pésame, me llena de vergüenza, me llena de ira, de impotencia. ¿Cómo puede haber ahí en mi pueblo este tipo de escoria humana que bajo los influjos de lo que hayan dado se atreva a cortar de tajo la vida de una muchacha trabajadora que había bajado de Chinobampo a buscar nuevos derroteros en su vida con su familia? Y únicamente porque le gustaba y que textualmente, según no lo pelaba, procede así. Efectivamente, nadie en ninguna comunidad debe de subestimar este tipo de actitudes cuando alguien empieza a molestarlas o hostigarlas, porque desafortunadamente, hasta en los pueblos más chicos o en las cabeceras municipales más chicas, ya se sabe hasta qué tipo de droga consume cada uno de los drogadictos. Fulano de tal le pone el cristal, fulano de tal le pone el perico, fulano de tal le pone la marihuana, fulano de tal tomas pastillas. Ya se sabe. Y a partir de ahí, creo que las muchachas deben de tener bastante cuidado cuando alguno de esos drogadictos o adictos empiezan a hostigarlas, ya sea frente a frente o a través de las redes. En este caso, creo que desde la época, en los 70, cuando fue asesinado el periodista Vicente García Medina, ahí que publicaba su semanario Avance en el Fuerte, el pueblo no tomaba las calles en protesta. En esa época se esclareció el homicidio, de los pocos homicidios de periodistas que se han esclarecido en Sinaloa, y resultaron ser 3 agentes de la policía municipal que lo torturaron y lo mataron y lo tiraron allá por los rumbos de Bateve. Era alcalde León Fernando García. Le dieron la pena máxima a los policías municipales responsables del hecho y no se miraba ese coraje, ese despertar de ira en mi pueblo hasta ayer, que se supo pues de que había sido localizada, asesinada Itzel. Y como dice Milton, que se haga justicia, así se desplomen los cielos, y tener mucho cuidado con tanta escoria humana que deambula por las calles de Sinaloa, no únicamente
del Fuerte. Mucho cuidado, muchachas. Mucho cuidado, claro que sí. Hay muchos comentarios de la gente. Muchas gracias a toda la gente que se reporta. Antonio Félix, Sergio Alberto Hunda, Roxana Sainz, Berta Burgueño, el sitio WhatsApp de Sinaloa, Sergio Alberto dice a todos los integrantes de la mesa, saludos. Rubén Ríos, también a todo el equipo. Patricia Leal, Lucero Legaspi, muchas gracias. Rubén Ríos dice: en todo México pasa lo impensable y no pasa nada, pura impunidad y corrupción. ¿Cómo va a ser posible que agarren a los culpables y no los puedan procesar y cómo hagan cumplir la ley como es debido? Oscar López, saludos y muy buenos días. Reprobable lo que pasó con esta muchacha en El Fuerte, dice Francisco Treviño también, gracias por acompañarnos. Martín Armenta Gil, mi lindo pueblo está muy triste por tan aberrante crimen, cuídense mucho, dice bendiciones. Saludos Martín. Patricia Duarte, Lucero Legaspi, que en paz descanse, dice Amado León, buenos días. Excelente y puntual el caso de hoy. Jesús Loaiza dice: lo de las mujeres abusadas es parte del machismo, la cultura, dice, muy mal. César Rosales, el MPO fiscal investiga una vez que se cometió el delito y la Secretaría de la Mujer en coordinación con la Policía Estatal o Municipal son quienes deben prevenir estos delitos cometidos contra las mujeres. Mireya Loa, saludos. Ana Luisa Martínez, buenos días. A los noticieristas, muy lamentable lo que estamos viviendo y cada vez es más frecuente. Pues muchos comentarios. Juan Antonio Bueno dice: mi perspectiva es que los peritos pura faramaya nunca resuelven nada, no sacan líneas de investigación y es una falta de respeto a la familia con el dolor y estar viendo el cuerpo. Dice Laura Bermúdez: el problema es que se interpone la denuncia, en la mayoría de las ocasiones son ignoradas, es nulo el actuar de la autoridad en materia de prevención. Y José Luis de la Rosa: desde la presidencia de la República y algunos partidos se alimenta o se incita a la violencia, ya no se ocupa mucho para eso, dice. Y Abel Insunza, saludos también. Bueno, vamos a conclusiones, Javier. Mira, son muchos factores, ¿no? Y bueno, hoy hay nuevas disposiciones, que siempre hay una presunción de inocencia a quien es señalado como que haya participado en algún tipo de delito, y hoy tiene que cumplirse muchos protocolos para poder llevar a alguien a juicio y pueda ser sentenciado por algún delito. Efectivamente hay una gran desesperación porque había la presunción, y esa es solamente la presunción, de que estaba ahí el cuerpo dentro de una vivienda. Pero se tiene que cumplir y no es una cuestión fácil que solamente la autoridad le pida a un juez y el juez en automático te va a dar la orden de cateo. Tienen que cumplirse bastantes protocolos y bastantes disposiciones dentro de la ley, y hoy así está establecido. Entonces no se puede llevar a juicio a alguien nada más porque alguien lo señale o haya hoy una presunción, porque después se pueden cometer muchas injusticias. Pero lo que sí llama la atención es que estas manifestaciones que se hicieron ayer por la noche en el municipio del Fuerte, sin que haya una convocatoria muy abierta o haya algunos líderes que estén moviendo, esto te llama que sí hay un hartazgo de la población, y lo que la población está requiriendo es pues que la autoridad actúe, y en este caso va a tener que actuar bastante rápido, y esperemos que la autoridad judicial sí lleve a juicio a quien hasta estos momentos está en calidad de retenido y como un presunto responsable de este caso. En la policía municipal. En el caso de las medidas preventivas, el problema es que si las mujeres son acosadas o son amenazadas, se sienten intimidadas, no presentan las denuncias y dan seguimiento a estas denuncias, bueno, pues la autoridad no puede tener el conocimiento y no puede actuar. A veces, aún sabiendo, pues a veces no hay la protección necesaria que requiere, porque no se tienen el número de elementos que se requieren para darle protección a tanto número de denuncias que se dicen cada vez han ido aumentando. Milton, ¿tu conclusión? Pues ahorita lo que la Fiscalía, como bien cuenta Javier, tiene que hacer un gran trabajo y sacar la línea de investigación muy bien y precisar el por qué, para qué, para que desde ese trabajo con los profesionales de ahí de la Fiscalía y otras instituciones también de atención a las mujeres logren prevenir este tipo de conductas y generen pues protocolos todavía más efectivos para este tipo de situaciones. Y Luis, quisiera yo hacer rápido un comentario sobre unas palabras que dijo alguien, una persona, cuando habían matado a un gran personaje, y esas palabras calmaron a un país. Lo digo así rápido. Dice: necesitamos hacer un esfuerzo para comprender e ir más allá en tiempos difíciles. Incluso en nuestros sueños hay dolores que no se pueden olvidar,
caen gota a gota sobre el corazón, hasta que en nuestra propia desesperación, en contra de nuestra voluntad, viene la sabiduría por la terrible gracia divina. Lo que necesitamos no es el odio, no es la violencia o la anarquía, sino el amor, la sabiduría y la compasión de unos con otros, y un sentimiento de justicia hacia aquellos que aún la sufren. Estas palabras fueron las de Bobby Kennedy cuando mataron a Martin Luther King. Esas palabras calmaron al país. No hubo revueltas, no hubo nada. Entonces, siempre que hay un tema muy, muy difícil como este, donde, puedo decirlo así, donde un monstruo le quita la vida a alguien valioso, uno tiene que volver a los clásicos y siempre buscar la sabiduría y la grandeza en los pueblos, y que las ciudades sigamos adelante y que siempre exijamos justicia y que estas cosas no se vuelvan a repetir. Gracias, Luis. ¿Tus conclusiones, Francisco? Y después mataron a Bob Kennedy cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos. O sea, se calmaron un poquito nada más. Pero bueno, esto pues es difícil hacer más comentarios a ese respecto que no vayan acompañados de coraje, de ira, de impotencia. Pero en el sexenio pasado con Peña Nieto, recuerdo que el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, denunció que las reformas que se habían hecho al Código Penal eran únicamente para beneficiar en su mayoría a la delincuencia. Es decir, el ejército decía, las otras fuerzas armadas, actuamos, detenemos, consignamos y obtienen su libertad rápidamente. Entonces él hacía un llamado a la Cámara Federal y al Senado, pues para que cambiaran ese Código Penal, pero no se hizo nada, y actualmente efectivamente se aplican las reformas de ese Código Penal, donde todo indica que siempre la llevan de ganar los presuntos delincuentes. Entonces, así, ¿a dónde vamos a llegar? Que cometan los peritos. Cualquier detalle se aprovechan, y hay abogados muy profesionales que se hacen expertos en estar cazando ese detallito para tumbar el debido proceso, como dicen ellos. Mas, sin embargo, ahí está. Entonces, como dice Cabrera, mientras no se le demuestre lo contrario al presunto agresor, así haya confesado verbalmente, oralmente él ante la primera autoridad que lo detuvo, pues parece que eso no tiene ninguna validez. Tienen que ser peritajes, etcétera, y algo que vaya acorde a lo que habla las reformas del Código Penal. No en balde, en muchos lugares conurbados del Estado de México, de la Ciudad de México, y en el sureste, Oaxaca, Chiapas, de acuerdo a sus usos y costumbres, no es correcto, pero la gente se hace justicia por mano propia en este tipo de casos. No estamos exhortando a eso, pero sí observar que debe de revisarse nuevamente esas reformas que se hicieron al Código Penal. Hay tarea, ¿no? También así es, totalmente. Chema Lara, inaceptable cada agresión u homicidio, cualquier persona, y los alcaldes ponen a los elementos de seguridad preventiva en puntos de revisión o alcoholímetros en lugar de patrullar todos los sectores, dice. Saludos a Alejandro Caro, buenos días. Siempre que fallece una mujer, las autoridades dicen que ahora sí van a actuar, pero no lo hacen. Dice, muy lamentable el fallecimiento de esta joven Itzel. Esperemos que no quede impune, dice Alejandro Caro. Alejandro García nos dice, qué coraje y tristeza estos casos reprobables, dice, este tipo de personas que llama escorias. Mirta Benítez, estamos fallando como sociedad y las familias. Juan, saludos Juan Ulip, dice, Guerra, la violencia está aceptada con tanta apología del crimen, la sociedad parece miope, la sociedad ante una nutrida admiración a otro tipo de conductas criminales. Bueno, vamos, Javier, un minuto, nos vamos. Así es, pero he habido casos en México donde se han hecho justicia por su propia mano, pero han sido casos injustos, porque alguien dijo que había participado en un secuestro, en un robo de niño, en el asesinato de alguien, pues se corre rápidamente el rumor. Y bueno, hemos visto que incluso jefes policíacos se han visto envueltos en casi actos de querer lincharlos cuando ha habido versiones no confirmadas de que haya hecho algún delito. Por eso es muy preocupante que alguien pudiera incitar a este tipo, porque no sabemos si efectivamente la persona que está detenida
pues participó o no participó. Entonces hay una presunción. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Un minuto, Milton, nos vamos. Sí, acuérdate de Tláhuac. Cómo estuvo, donde el hoy canciller Marcelo Ebrard tuvo que salir, era jefe de la policía, tuvo que salir a rescatar a los policías y a rescatar a los detenidos. Porque la gente, todo el pueblo estaba ahí para quemarlos vivos prácticamente. No sé si los iba a crucificar o qué les iban a hacer. Pero bueno, muy lamentable esto y que se haga justicia y es una prueba de fuego para la fiscal. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Nos vamos, Francisco, un minuto. Creo que debe de concentrarse, en este caso en el fuerte, toda la fuerza de la Fiscalía y todos los peritos y etcétera, para rápidamente esclarecer si la persona que está actualmente detenida es la responsable de esto. Creo que deben de concentrarse allá, porque ayer pues tardaron, me parece, como 9 horas en llegar a 10 horas. Exhumar el cuerpo semi-enterrado. Es que no tenían la orden del juez. Sí, no pueden entrar. O sea, ahí no nada más es la fiscalía, Francisco, ahí el juez es el que firma. Sí, si entran y sacan el Entonces cuerpo. entra el Poder Judicial también. Pues qué expedita está entonces la justicia. Así es. O sea, ya saben que adentro apareció un cadáver, se puede haber cometido. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Y aún así 9 horas para que un juez... Muy penoso para la familia también. A un llamado también entonces al Poder Judicial en estos casos, ¿no? Sí, habrá que precisarlo, ¿no? Así es. Porque ellos sin la orden no pueden entrar. Porque les tumban el caso. Efectivamente. Y recuerdo también por allá en los 70, hubo el caso de la violación de una niña, obviamente por un adulto, que la llevó al panteón, la violó, y él pensó que la había matado con una piedra. Gracias a Dios la niña sobrevivió y ella fue la que identificó al agresor. Y igual, inmediatamente, ahí sí, a prisión y con la carga, con la pena, la sentencia más fuerte de la época. Entonces, pero han pasado muchos años y ahora esta situación de Itzel, y como dice la máxima, que se haga justicia aunque se desplomen los cielos. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así es. Y un nuevo vicefiscal en la zona norte, nos dice Antonio Servín. Sí, ayer lo nombraron y habrá que ver si tiene la experiencia, efectivamente. Saludos a la mesa, Luis Ballesteros. Buenos días, necesitamos preparación profesional, dice, en cuestión de homicidios e investigación. Creo que los noticieros de la tele se han vuelto muy amarillistas, dice, muestran fotos muy terribles. A veces es bien difícil. Doctora Caballero, muchas gracias. Lo tomaremos también nosotros por nuestra parte muy en cuenta. Saludos, dice, a la mesa, muchas gracias, ojalá no quede impune. Leo los WhatsApp también con atención y escucho en un momento sus audios terminando el programa. Así nos despedimos, agradecerle el favor de su atención. Ahí sigue en el fuerte nuestro compañero Fidel Hernández, estará haciendo algunas transmisiones de la manifestación y también de las novedades que tengan las autoridades. Se queda en Vibra Radio con mejores noticias, mejor información y entretenimiento. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Información, editoriales, reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz. Observando